Los chillidos del gatito llegaron a Luna mientras observaba su diminuto cuerpo siendo arrastrado por una cuerda detrás de un coche a toda velocidad, con la piel y el pelaje raspando contra el asfalto implacable. Estaba preñada, su pata sangraba, y tenía menos de un minuto para hacer lo que ningún animal salvaje había hecho jamás. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo estás mirando. Empecemos. Las llanuras de Oklahoma se extendían infinitamente bajo el brillo ámbar del atardecer, un mar de hierba seca meciéndose como olas doradas bajo un cielo inmensamente vasto. A lo largo de la Ruta 412, la carretera de dos carriles que atravesaba el corazón del país ganadero, la vida se movía a su propio ritmo pausado. Los rancheros conducían sus camionetas entre las propiedades, los camioneros transportaban ganado a mercados distantes, y el turista ocasional pasaba por allí, cámara en mano, esperando capturar algo auténticamente americano. Pero en esta particular tarde de octubre, algo estaba a punto de suceder en este solitario tramo de carretera que desafiaría toda explicación. Algo que recordaría a todos los que lo oyeran que la naturaleza opera según reglas que apenas entendemos. Y a veces, solo a veces, esas reglas incluyen milagros. Luna había estado viviendo en la zona de matorrales durante casi 3 años, desde que había vagado hacia el sur desde los bosques de Ozark, siendo una joven hembra dispersa en busca de su propio territorio. La lince preñada había encontrado todo lo que necesitaba en este paisaje de onduladas praderas, salpicadas de arboledas de álamos y afloramientos rocosos. Los conejos eran abundantes. El cervatillo ocasional proporcionaba sustento durante la temporada de partos, y los graneros abandonados dispersos ofrecían refugio durante las peores tormentas de invierno. Con casi 14 kilos, Luna era grande para una lince hembra, su pelaje rojizo marcado con las distintivas manchas y rayas que hacían de su especie depredadores de emboscada tan eficaces. Pero ahora, con el vientre hinchado por las vidas que crecían en su interior, se movía con más cuidado de lo habitual, conservando energía para las exigentes semanas que le esperaban. La lesión en su pata delantera había ocurrido hacía 3 días, un error de cálculo durante una cacería que la había hecho caer por una ladera rocosa. El corte era profundo, aún supuraba sangre a pesar de su constante lamido, y la había ralentizado considerablemente. La caza se había vuelto difícil, y Luna sabía instintivamente que necesitaba encontrar presas más fáciles si quería sobrevivir lo suficiente para dar a luz a sus cachorros. Había estado descansando en una espesura cerca de la carretera cuando el sonido llegó por primera vez a sus oídos, un sonido que lo cambiaría todo. Era un grito, agudo y desesperado, que transmitía notas de terror que trascendían los límites de las especies. Las orejas puntiagudas de Luna se giraron hacia la carretera, y algo se agitó en su interior. Algo más allá de la mera curiosidad. El sedán oscuro se movía a una velocidad constante de 65 kilómetros por hora. Su conductor aparentemente ajeno al horror que se desarrollaba detrás del vehículo. Un trozo de cuerda áspera había sido atado al parachoques trasero, y al final de esa cuerda, siendo arrastrado sin piedad por el asfalto implacable, había un pequeño gatito atigrado naranja. La diminuta criatura no podía tener más de 8 semanas de edad, su pelaje enmarañado de polvo y sangre, su pequeño cuerpo rebotando y raspando contra la superficie de la carretera mientras intentaba desesperadamente mantener sus patas debajo de él. La cuerda estaba atada cruelmente alrededor de su abdomen, lo suficientemente apretada para evitar el escape, pero lo suficientemente floja para permitir que el gatito sintiera cada impacto, cada abrasión, cada momento de su tormento. Luna emergió de la maleza sin pensarlo conscientemente, su pata herida protestando mientras se movía hacia el arcén de la carretera. Lo que vio la congeló en su lugar por un momento. Su cerebro salvaje luchó por procesar la escena ante ella. La bestia mecánica con sus pies negros giratorios, el extraño río duro por el que viajaba, y allí, detrás de él, un pequeño gato siendo torturado de una manera que nada en la naturaleza podría haberla preparado para entender.
Los gritos del gatito la alcanzaron de nuevo, más débiles ahora, llenos de agotamiento y desesperación, y algo primario despertó en el pecho de Luna. Quizás eran las hormonas de su embarazo, inundando su sistema con instintos maternales que se negaban a distinguir entre sus propios cachorros por nacer y este extraño sufriente. Quizás era algo más profundo, algún código antiguo escrito en el ADN de todas las madres. Fuera lo que fuese, Luna comenzó a correr. El dolor en su pata se volvió irrelevante cuando la adrenalina recorrió su poderoso cuerpo. Su pelaje manchado ondeaba sobre músculos diseñados para una velocidad explosiva, y a pesar de su embarazo y lesión, Luna aceleró a casi 50 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Sus patas golpearon el borde del asfalto, dejando huellas ensangrentadas de detrás mientras su herida se reabría por el esfuerzo. El coche estaba quizás a 180 metros por delante, pero Luna estaba ganando terreno, su cuerpo de lince pegado al suelo, sus ojos fijos en la pequeña forma naranja que estaba siendo arrastrada tan cruelmente detrás del vehículo. El polvo se levantó a su alrededor mientras corría. Los postes de la valla a lo largo de la carretera se difuminaban en su visión periférica. Dentro del sedán, el conductor permanecía completamente inconsciente de la persecución que se desarrollaba detrás de él. Tyler Dawson tenía 23 años, un vagabundo que había recogido al gatito en una gasolinera hacía 3 horas sin otra razón que porque podía. La crueldad era casual y reflexiva, nacida de un vacío que se había enquistado dentro de él durante años. Ya estaba pensando en dónde pararía por la noche. ¿Qué área de descanso podría tener el café más barato, completamente desconectado del sufrimiento que estaba causando? El espejo retrovisor no mostraba nada más que carretera vacía detrás de él, la pequeña forma saltarina del gatito demasiado baja para registrarse en su visión. Pero alguien más se había dado cuenta. María Santos conducía su camioneta en dirección contraria cuando vio algo que la hizo pisar los frenos con tanta fuerza que su taza de café salió volando por la cabina. Un lince, un verdadero lince salvaje, estaba corriendo a lo largo de la carretera, persiguiendo a un coche. Y había algo detrás de ese coche, algo pequeño, naranja e incorrecto. María agarró su teléfono con manos temblorosas, su mente corriendo para comprender lo que estaba presenciando. El lince estaba sangrando. Podía ver eso claramente, dejando un rastro de gotas rojas en el pavimento. Sin embargo, continuaba su persecución desesperada, con una determinación que parecía casi sobrenatural. Luna estaba cerrando la brecha ahora, sus pulmones ardiendo, sus patas gritando en protesta, pero la distancia entre ella y el gatito se estaba reduciendo con cada zancada. 50 metros. 40. El gatito había dejado de llorar, su pequeño cuerpo inerte, y Luna sintió algo parecido a la desesperación inundarla. Empujó más fuerte, su vientre preñado balanceándose debajo de ella, sus orejas puntiagudas pegadas a su cráneo, mientras alcanzaba cada gramo de velocidad que su cuerpo poseía. El coche comenzó a disminuir la velocidad, acercándose a una curva en la carretera, y Luna vio su oportunidad. Este era el momento que determinaría si una lince preñada y herida podía lograr lo imposible, si el instinto y el coraje podían triunfar sobre una máquina. La curva en la carretera obligó al sedán a desacelerar a quizás 40 kilómetros por hora, y en ese instante, Luna acortó la distancia restante con un estallido final de velocidad que habría impresionado a cualquier biólogo de vida silvestre lo suficientemente afortunado como para presenciarlo. Ahora corría al lado del vehículo, sus ojos dorados fijos en la pequeña forma naranja que aún era arrastrada detrás. Los ojos del gatito estaban cerrados, su pequeño pecho apenas se movía, y Luna supo, con un instinto más agudo que cualquier entendimiento humano, que el tiempo se estaba agotando. La cuerda se extendía quizás 2 metros detrás del parachoques, deshilachada y áspera, cortando la parte media del gatito, donde parches de pelaje ya se habían desgastado para revelar piel cruda y sangrante debajo. Lo que sucedió después se repetiría en las estaciones de noticias de todo el país, capturado con detalles granulados por la cámara del teléfono de María Santos desde el otro lado de la carretera.
Luna se lanzó hacia la cuerda con precisión quirúrgica. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre las fibras ásperas a solo centímetros de donde se conectaban al cuerpo del gatito. Sus dientes, diseñados para cortar las espinas dorsales de los conejos y las gargantas de los cervatillos, se afianzaron en la cuerda y mordieron con una fuerza aplastante. El cuerpo de la lince se retorció en el aire mientras el impulso la impulsaba hacia adelante, y por un momento angustioso fue arrastrada junto al gatito, sus garras arañando el asfalto en una lluvia de chispas y sangre. Tyler Dawson sintió el ligero tirón en su vehículo cuando algo cambió en el arrastre detrás de él. Miró por el espejo retrovisor y no vio nada inusual, solo carreteras vacías que se extendían hacia el horizonte. Se encogió de hombros y buscó el dial de la radio, completamente inconsciente de que a 10 metros detrás de su parachoques, una lince preñada y herida estaba luchando por la vida de un gatito que nunca había conocido. Las mandíbulas de Luna trabajaban furiosamente en la cuerda, su cuerpo rebotando dolorosamente contra la superficie de la carretera, su pata herida dejando una mancha carmesí en el pavimento. El dolor era extraordinario, diferente a todo lo que había experimentado, pero no soltó. No podía soltar. La cuerda finalmente cedió con un chasquido que pareció increíblemente fuerte en el viento rugiente. Luna rodó por el asfalto, acurrucando instintivamente su cuerpo alrededor de la pequeña forma que había estado luchando por liberar. Los dos felinos rodaron juntos hacia el arcén de la carretera, una maraña de pelaje leonado manchado y naranja enmarañado que finalmente se detuvo en la hierba seca que bordeaba la carretera. El sedán continuó. Su conductor nunca disminuyó la velocidad, nunca miró hacia atrás, desapareciendo en otra curva hasta que el sonido de su motor se desvaneció en la nada. Detrás de él, inmóvil en la hierba de Oklahoma, una lince salvaje sostenía a un gatito doméstico en su abrazo protector. Ninguno de los dos se movía, ninguno de los dos emitía un sonido. María Santos ya había salido de su camioneta y corría por la carretera. Su teléfono seguía grabando, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Tenía 47 años. Era una ranchera que había vivido en este país toda su vida y nunca había visto nada como lo que acababa de presenciar. Una lince salvando a un gatito de ser arrastrado detrás de un coche era el tipo de historia que la gente contaba cuando había bebido demasiado. No el tipo de cosa que realmente sucedía un martes por la tarde. Pero la evidencia estaba justo allí frente a ella, dos pequeñas formas inmóviles en la hierba, una salvaje y otra doméstica, unidas por algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que creía entender. Se acercó con cuidado, sabiendo que las linces podían ser peligrosas, especialmente cuando estaban heridas o acorraladas. Pero a medida que se acercaba, vio que la felina más grande la observaba con ojos que no contenían agresión, solo agotamiento y algo más, algo que se parecía casi a una súplica. La respiración de la lince era dificultosa, su pelaje manchado cubierto de sangre de múltiples heridas, y María podía ver el abultamiento inconfundible del embarazo en su vientre. El gatito yacía inmóvil en la curva del cuerpo de la lince, tan quieto que María temió lo peor. Pero entonces lo vio. Un pequeño pecho subiendo y bajando, débil pero persistente. María sacó su teléfono y marcó con dedos temblorosos. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad, y la necesitaba ahora. La oficina del sheriff local sabría qué hacer, o al menos sabría a quién llamar. Mientras esperaba que se conectara la llamada, se arrodilló en la hierba a una distancia segura de los dos felinos. Sus ojos nunca abandonaron la extraordinaria escena frente a ella. La lince seguía observándola, sin hacer ningún movimiento para huir o atacar, aparentemente entendiendo que esta humana no tenía malas intenciones. Cuando la operadora respondió, Maria se encontró luchando por encontrar palabras adecuadas para describir lo que había presenciado. La agente Rachel Torres fue la primera en llegar al lugar, con las luces del coche patrulla parpadeando mientras se detenía en el arcén 15 minutos después de la llamada de María. Había sido escéptica cuando la operadora transmitió el informe. Algo sobre una lince persiguiendo un coche y rescatando a un gatito de ser arrastrado. Sonaba al tipo de llamada de broma que a veces recibían de adolescentes aburridos.
Pero María Santos no era una adolescente, y el temblor en su voz había sido inconfundiblemente genuino. Cuando Rachel salió de su vehículo y vio a los dos felinos todavía tendidos en la hierba, el más grande ahora luchando visiblemente por respirar, comprendió que esto era algo mucho más allá de una llamada de control de animales de rutina. Llamó por radio a los servicios de vida silvestre de inmediato. Su entrenamiento se hizo cargo incluso cuando su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Las lesiones de la lince eran graves. Eso era obvio incluso desde la distancia. Y la condición de embarazo del animal añadió otra capa de urgencia a la situación. El gatito parecía estar en estado de shock. Su pequeño cuerpo temblaba a pesar del calor de la tarde de octubre, su pelaje cubierto de sangre y escombros de la carretera. Rachel había visto crueldad animal antes en sus 8 años en el departamento, pero algo en esta escena, la tortura deliberada de algo tan pequeño e indefenso, encendió una fría furia en su pecho. María le mostró el video que había capturado, y Rachel lo vio 3 veces, con la mandíbula tensa con cada visionado. La matrícula era parcialmente visible en un fotograma, lo suficiente como para darles algo con lo que trabajar. Quienquiera que hubiera hecho esto no se iba a salir con la suya, no si ella podía hacer algo al respecto. Pero primero, necesitaban salvar a estos animales. A ambos se les estaba acabando el tiempo. La doctora Elena Vázquez había estado trabajando con la vida silvestre durante 22 años. Primero como investigadora de campo que estudiaba las poblaciones de pumas en Colorado, luego como veterinaria jefe en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Vida Silvestre de Oklahoma, en las afueras de Tulsa. Había tratado de todo, desde cachorros de coyote huérfanos hasta águilas con alas destrozadas, desde tortugas mordedoras atropelladas por coches hasta osos negros atrapados en contenedores de basura suburbanos. Pero en todos esos años, en todos esos casos, nunca había recibido una llamada como la que entró aquella noche de octubre. Una gata montés preñada había perseguido a un vehículo en movimiento y liberado a un gatito que estaba siendo arrastrado detrás, y ahora ambos animales se encontraban en estado crítico al lado de la Ruta 412. Reunió su equipo de emergencia y llamó a su técnico más experimentado, Marcus Webb, un hombre de voz suave de unos 30 años que tenía una habilidad casi sobrenatural para calmar a los animales asustados. Estaban en camino en 10 minutos, Marcus conduciendo mientras Elena repasaba la poca información que tenía. El agente en la escena había informado de una pérdida significativa de sangre por parte de la gata montés, posibles lesiones internas por ser arrastrada por el asfalto y un gatito en estado de shock severo, con erupciones en la piel que cubrían la mayor parte de su pequeño cuerpo. El viaje duraría casi 1 hora, y Elena esperaba que no fuera demasiado tarde. De vuelta en la carretera, la situación se volvía más grave por minuto. Luna no se había movido de su posición protectora alrededor del gatito, pero su respiración se había vuelto cada vez más superficial e irregular. Sus ojos dorados, antes alerta y vigilantes, ahora estaban semicerrados y vidriosos. Rachel Torres había colocado bengalas y redirigido el escaso tráfico, mientras que María Santos permanecía cerca, sin querer irse hasta que supiera que los animales serían atendidos. El sol comenzaba a ponerse ahora, pintando el cielo de Oklahoma en tonos de naranja y rosa que parecían casi burlones en su belleza, dado el sufrimiento que se desarrollaba abajo. Un ranchero llamado Henry Blackwood se había detenido para ver de qué se trataba el alboroto, y cuando María le mostró el video en su teléfono, el curtido anciano tuvo que apartar la mirada y recomponerse. Había criado ganado durante 50 años y entendía mejor que la mayoría que la muerte era parte de la vida en las llanuras. Pero había algo acerca de la crueldad deliberada, la crueldad por el simple hecho de ser cruel, que violaba todo lo que creía sobre la relación entre los humanos y los animales. Se ofreció a traer agua y mantas de su rancho cercano, y Rachel aceptó agradecida. Cualquier cosa que pudiera ayudar a mantener a estas criaturas con vida hasta que llegaran los profesionales. El gatito se movió ligeramente cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron del cielo.
Su pequeña boca se abrió en un grito silencioso que de alguna manera parecía más fuerte de lo que cualquier sonido podría haber sido. Luna respondió instintivamente, levantando la cabeza lo suficiente para tocar su nariz con el pelaje enmarañado del gatito, un gesto tan tierno e improbable que María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Aquí había una depredadora salvaje, un animal que, con todo derecho, debería ver a este gato doméstico como una presa potencial, tratándolo con una delicadeza que muchos humanos no mostraban a los de su propia especie. Cualquiera que sea la misteriosa fuerza que había obligado a Luna a perseguir ese coche, a arriesgar su vida y la de sus gatitos nonatos por un extraño, todavía estaba operando ahora, todavía uniendo a estas dos criaturas. Cuando la camioneta blanca con el logo de Oklahoma Wildlife Rescue finalmente se detuvo en el arcén, Elena ya estaba fuera del vehículo antes de que Marcus se hubiera detenido por completo. Se acercó a la escena con cautela practicada, notando la postura de la gata montés, la posición de sus orejas, la dilatación de sus pupilas. Lo que vio le dijo que este animal estaba más allá de la agresión, demasiado débil y demasiado agotado para representar una amenaza. La gata montés la observó acercarse con esos notables ojos dorados, y Elena podría haber jurado que vio algo parecido a la confianza en sus profundidades. O tal vez era simplemente un agotamiento demasiado profundo para el miedo. Marcus la siguió con una camilla y equipo de sedación, pero Elena rechazó los tranquilizantes. Los signos vitales de la gata montés eran demasiado inestables y la sedación podría llevarla al límite. En cambio, habló en tonos bajos y suaves mientras extendía lentamente sus manos enguantadas hacia los dos gatos. La gata montés se tensó ligeramente, pero no se movió. No siseó, no ofreció resistencia mientras Elena levantaba cuidadosamente al gatito por debajo de su mentón. Marcus estaba listo con mantas térmicas y una máscara de oxígeno del tamaño adecuado para animales pequeños, y en cuestión de momentos el gatito estaba respirando oxígeno puro, su cuerpo tembloroso envuelto en protección térmica. Ahora venía la parte más difícil. Luna era más grande, más pesada y estaba mucho más herida de lo que había parecido desde la distancia. Mientras Elena realizaba su examen de campo, su expresión se volvía cada vez más grave. La gata montés tenía abrasiones severas en la parte trasera y el vientre, varias laceraciones profundas en las piernas y lo que parecían al menos dos costillas rotas. Sus encías estaban pálidas, lo que indicaba una pérdida significativa de sangre, y su respiración tenía una calidad húmeda que sugería posibles hemorragias internas. Y debajo de todo ese daño, 3 o 4 pequeños latidos de corazón aún parpadeaban, los gatitos nonatos de alguna manera aferrándose a la vida a pesar del trauma que su madre había sufrido. Necesitamos movernos ahora, dijo Elena, con la voz tensa por la urgencia. Ambos necesitan cirugía, y no estoy segura de cuánto tiempo tenemos. Marcus acercó la camilla a Luna, y juntos levantaron cuidadosamente el cuerpo flácido de la gata montés sobre la superficie acolchada. No hizo ningún ruido, no ofreció resistencia, simplemente los observó con ojos que parecían albergar la pregunta que Elena no podía interpretar del todo. El gatito ya estaba en la camioneta, metido en una incubadora térmica, su pequeño pecho subiendo y bajando con un poco más de fuerza que antes. Mientras cargaban a Luna en el vehículo, Rachel Torres se acercó con su bloc de notas en la mano. Su expresión era sombría pero decidida. Conseguí una matrícula parcial de ese video, dijo. Ya he emitido un boletín. Vamos a encontrar a quién hizo esto. Elena asintió, agradecida por el compromiso de la agente, pero su mente ya estaba en el camino por delante, en las cirugías que esperaban, en las escasas posibilidades de que alguno de estos animales sobreviviera a la noche. Se subió a la parte trasera de la camioneta junto a sus pacientes, y Marcus salió a la carretera con las luces encendidas, corriendo contra el tiempo y la probabilidad hacia el destino que les esperaba a todos. El Centro de Rescate y Rehabilitación de Vida Silvestre de Oklahoma era una instalación modesta para los estándares nacionales. Una colección de edificios bajos y recintos al aire libre distribuidos en 15 acres de tierra donada.
pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con dedicación. El personal de 12 personas trabajaba largas horas por un salario modesto, impulsado por la convicción compartida de que cada vida animal tenía valor, que cada criatura merecía una oportunidad de sobrevivir. Esta noche, esa convicción se pondría a prueba como nunca antes. Elena había llamado por radio durante el viaje, y cuando Marcus detuvo la camioneta en la entrada de emergencia, la sala de operaciones estaba preparada y lista, con las luces encendidas contra la oscuridad que se había asentado por completo sobre las llanuras. El gatito fue trasladado rápidamente a la sala de examen más pequeña, donde una veterinaria junior llamada Dra. Sarah Chen se hizo cargo de su cuidado. A los 29 años, Sarah era relativamente nueva en el centro, pero se había capacitado en una de las mejores escuelas de veterinaria del país y tenía un don particular para la medicina felina. Lo que vio cuando desenvolvió a la pequeña paciente naranja hizo que se le encogiera el estómago con una mezcla de rabia y tristeza. La gatita era hembra, quizás de 8 semanas de edad, gravemente deshidratada y en shock. La abrasión por el asfalto cubría casi el 40% de su pequeño cuerpo. Zonas en carne viva donde el pelaje y la piel habían sido desgarrados por el implacable asfalto. La cuerda había dejado profundas magulladuras alrededor de su abdomen y Sarah sospechaba al menos una costilla rota, posiblemente más. Pero la gatita estaba viva. Contra todo pronóstico, contra toda expectativa razonable, esta diminuta criatura había sobrevivido a ser arrastrada detrás de un vehículo en movimiento durante lo que debieron ser kilómetros. Sarah comenzó el minucioso trabajo de limpiar y tratar las heridas, administrar líquidos y analgésicos, y controlar los signos vitales que eran débiles pero que se estaban estabilizando lentamente. Se encontró hablando con la gatita mientras trabajaba, como siempre hacía con sus pacientes, ofreciendo palabras de consuelo que el animal no podía entender, pero que de alguna manera parecían ayudar de todos modos. «Ahora estás a salvo, pequeña», murmuró. «Nadie volverá a hacerte daño así». En la sala de cirugía principal, Elena enfrentaba un desafío mucho más complejo. Luna yacía en la mesa de operaciones, su pelaje leonado afeitado en parches para revelar el alcance total de sus heridas. Las radiografías habían confirmado los peores temores de Elena. 2 costillas rotas, hematomas internos alrededor del hígado y los riñones, y graves daños en los tejidos blandos en toda la parte trasera. Pero la ecografía también había revelado algo que le provocó lágrimas en los ojos a Elena, incluso mientras se preparaba para la cirugía. 4 diminutas formas, 4 cachorros de lince todavía vivos en el vientre de su madre, sus latidos parpadeando en el monitor como pequeñas estrellas en un cielo oscuro. La cirugía duró casi 4 horas. Elena trabajó con la concentración y la precisión que provenían de décadas de experiencia, reparando los vasos sanguíneos dañados, limpiando y suturando las laceraciones, estabilizando las costillas rotas con vendajes cuidadosos. El trabajo más delicado involucró el abdomen, donde tuvo que abordar el sangrado interno sin perturbar el embarazo. Era un acto de equilibrio que habría desafiado a los cirujanos de los mejores hospitales humanos, realizado aquí en un modesto centro de vida silvestre por una mujer que había dedicado su vida a criaturas en las que la mayoría de la gente nunca pensaba 2 veces. Marcus ayudó en todo momento, anticipándose a sus necesidades, entregándole los instrumentos antes de que se los pidiera. Su silenciosa competencia, un ancla en la tormenta de la emergencia. Cuando finalmente se colocó la última sutura y Luna fue trasladada a la sala de recuperación, Elena se permitió un momento para simplemente respirar. Le dolían los hombros, le ardían los ojos y le temblaban ligeramente las manos por la tensión sostenida de la cirugía. Pero Luna estaba viva. Los cachorros seguían vivos. Y al final del pasillo, la pequeña gata naranja atigrada descansaba cómodamente, sus signos vitales más fuertes de lo que habían sido hacía apenas unas horas. No era una victoria, todavía no, pero era una oportunidad, y en este trabajo, las oportunidades eran a veces lo mejor que se podía esperar. A 30 millas de distancia, la agente Rachel Torres estaba llevando a cabo una investigación
que había crecido rápidamente más allá de un simple caso de crueldad animal. La matrícula parcial del video de Maria Santos había arrojado una coincidencia en una hora. Un sedán oscuro registrado a nombre de Tyler James Dawson, sin domicilio fijo. Una búsqueda rápida en las bases de datos de las fuerzas del orden había revelado un historial preocupante. Hurto menor a los 16 años, vandalismo a los 18, cargos de agresión que habían sido negociados a libertad condicional a los 21. El patrón era inquietantemente familiar para Rachel, una trayectoria ascendente de comportamiento antisocial que a menudo culminaba en violencia. Las personas que lastiman a los animales con frecuencia pasan a lastimar a los humanos, y Rachel estaba decidida a encontrar a este hombre antes de que tuviera la oportunidad. Había emitido un boletín a todas las agencias de aplicación de la ley en un radio de 100 millas y ya estaban comenzando a llegar pistas. Un empleado de una gasolinera recordó un sedán oscuro con un joven que parecía nervioso y agitado. Un camionero informó haber pasado un vehículo similar en dirección este por la ruta 412 alrededor del momento del incidente. La red se estaba cerrando, lenta pero seguramente, y Rachel sintió la familiar satisfacción de una cacería que se acercaba a su fin. Pensó en el video en el teléfono de María, en el lince persiguiendo ese auto con una determinación tan desesperada, e hizo una promesa silenciosa. Este hombre enfrentaría la justicia, no solo por lo que le había hecho a una gatita indefensa, sino por lo que representaba. Una crueldad casual que no tenía cabida en ninguna sociedad que valiera la pena preservar. De vuelta en el centro de vida silvestre, a medida que la noche se hacía más profunda y el personal se turnaba para monitorear a los dos pacientes, algo inesperado comenzó a suceder. Luna, todavía aturdida por la anestesia, pero cada vez más alerta, había comenzado a emitir suaves sonidos de gorjeo, las vocalizaciones que las madres lince utilizan para comunicarse con sus crías. Al final del pasillo, las orejas de la gatita naranja se contraían cada vez que el sonido la alcanzaba, como si alguna parte de su pequeño cerebro lo reconociera, respondiera a él. Sara notó el fenómeno primero y se lo mencionó a Elena, quien se había negado a irse a casa a pesar de su agotamiento. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de asombro. Incluso separadas por paredes y pasillos, el vínculo forjado en esa carretera seguía vivo. Los primeros rayos del amanecer rompieron sobre las llanuras de Oklahoma con una luz dorada que parecía prometer renovación, aunque dentro del centro de vida silvestre, la batalla por la supervivencia continuaba sin cesar. Luna había pasado la noche, sus signos vitales estabilizándose hora tras hora, su respiración haciéndose más fuerte y regular. La ecografía que Elena realizó al amanecer confirmó lo que había esperado desesperadamente ver. Los 4 cachorros de lince seguían vivos, sus pequeños corazones latiendo a un ritmo constante, aparentemente ajenos al trauma que su madre había soportado para salvar a una extraña. Fue nada menos que milagroso, y Elena se encontró creyendo, quizás por primera vez en años, que algunas cosas en este mundo desafían la explicación racional. La gatita naranja, a la que el personal había comenzado a llamar Sunny, por el color de su pelaje y el inexplicable brillo de su supervivencia, también estaba mejorando más allá de las expectativas. Sarah Chen había trabajado durante toda la noche, cambiando vendajes, administrando líquidos, monitoreando cada aleteo del pequeño pecho. Por la mañana, Sonny estaba despierta y alerta, sus ojos verdes observando el extraño mundo nuevo que la rodeaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Todavía no estaba lista para comer sola, pero aceptó la fórmula nutritiva que Sarah le ofreció a través de una jeringa, su diminuta lengua rosa trabajando con creciente fuerza. Cada trago se sintió como una pequeña victoria contra la oscuridad que había tratado con tanto esfuerzo de reclamarla. La noticia del rescate había comenzado a difundirse de formas que nadie en el centro había anticipado. María Santos había compartido su video con una estación de noticias local, y cuando el sol estaba completamente arriba, la historia se había vuelto viral. Una lince salvaje persiguiendo un coche para salvar a un gatito que era arrastrado detrás era la clase de historia que capturaba la imaginación del público. Un faro de esperanza y asombro
en un mundo que a menudo parecía carecer de ambos. El teléfono del centro comenzó a sonar antes de las 8 de la mañana y no paró. Los reporteros querían entrevistas, los amantes de los animales querían actualizaciones, y las donaciones comenzaron a llegar de todo el país, de personas que se habían conmovido por las imágenes de una depredadora embarazada arriesgando todo por un gato doméstico indefenso. Elena designó a Marcus como el enlace con los medios, sabiendo que necesitaba concentrarse en sus pacientes en lugar de cámaras y micrófonos. Demostró ser sorprendentemente hábil en el papel, su comportamiento tranquilo y su pasión genuina traduciéndose bien en la pantalla. Les mostró a los reporteros la sala de cirugía donde Luna había sido salvada. Explicó el largo camino hacia la recuperación que le esperaba y hizo una simple petición para que cualquiera que tuviera información sobre el conductor contactara a las autoridades locales. Esa petición demostraría ser más efectiva de lo que nadie había imaginado. La agente Rachel Torres recibió la llamada poco después del mediodía. Un propietario de una parada de camiones llamado Carl Hendricks, a unas 60 millas al este de donde había ocurrido el rescate, había reconocido el sedán oscuro de los informes de noticias. El vehículo estaba estacionado en el extremo de su lote, y un joven que coincidía con la descripción de Tyler Dawson había estado dentro del restaurante adjunto durante la última hora, tomando café y pareciendo cada vez más agitado. Rachel se coordinó con el departamento del sheriff del condado en esa jurisdicción. En 30 minutos, un equipo de agentes convergía en el lugar. Ella misma hizo el viaje, queriendo estar presente cuando llevaran a este hombre ante la justicia. Tyler Dawson no se resistió cuando se acercaron a él. Tal vez alguna parte de él había sabido que esto iba a suceder. Había visto los informes de noticias multiplicándose en la televisión del restaurante y entendió que su crueldad casual finalmente lo había alcanzado. Parecía casi confundido cuando le leyeron sus derechos, como si realmente no entendiera por qué atar un gatito a su parachoques debería merecer tanta atención. Rachel estudió su rostro mientras lo conducían al coche patrulla, buscando alguna señal de remordimiento, algún destello de humanidad que pudiera explicar cómo una persona podía cometer tal acto. No encontró nada más que vacío, un vacío donde debería haber conciencia. Los cargos serían sustanciales. Oklahoma tenía leyes estrictas contra la crueldad animal, y la evidencia era abrumadora. El video de María, la condición física del gatito y el testimonio de todos los que habían presenciado las secuelas pintarían un cuadro condenatorio. Tyler Dawson se enfrentaba a cargos por delitos graves que podrían resultar en años de prisión, y Rachel estaba decidida a que se hiciera justicia. Pensó en Luna, luchando por su vida en ese centro de vida silvestre, y en Sonny, tan pequeño y tan dañado, y no sintió ninguna simpatía por el joven en su asiento trasero. Algunas elecciones colocan a una persona más allá del alcance de la compasión. De vuelta en el centro se estaba desarrollando un acontecimiento inesperado. Elena había decidido trasladar a Sonny a la misma sala de recuperación que Luna, en parte por razones prácticas de personal y monitoreo, pero también porque sentía curiosidad por el vínculo que los dos animales parecían compartir. La decisión demostraría ser una de las más importantes de su carrera. Cuando el pequeño transportín de Sonny fue colocado cerca del recinto de Luna, la lince inmediatamente se puso más alerta, levantando la cabeza a pesar del dolor que debió haberle causado, sus ojos dorados fijos en la pequeña forma naranja visible a través de la puerta de malla del transportín. El sonido que hizo Luna era diferente a todo lo que Elena había escuchado jamás de un lince. Era bajo y rítmico, casi como un ronroneo, pero con matices que sugerían algo más profundo, más primario. Sonny respondió instantáneamente, presionándose contra el frente del transportín, su pequeña boca abriéndose en un llanto silencioso que coincidía con las vocalizaciones del lince. Era como si se hablaran en un lenguaje que precedía a la división entre lo salvaje y lo doméstico, un lenguaje escrito en el mismo ADN de todos los gatos. Elena observó con asombro cómo los signos vitales de Luna mejoraban durante este intercambio. Su ritmo cardíaco se estabilizaba. Su respiración se profundizaba en algo más reparador de lo que había sido en toda la noche. Tomó otra decisión entonces,
una que violaba casi todos los protocolos que le habían enseñado sobre la rehabilitación de animales salvajes. Abrió el transportín de Sonny y colocó al pequeño gatito suavemente al lado del lince, lista para intervenir instantáneamente si Luna mostraba alguna señal de agresión. Pero no hubo agresión, solo hubo ternura. Luna envolvió su cuerpo alrededor de Sonny exactamente como lo había hecho en el arcén de la carretera, y ambos animales cerraron los ojos y se durmieron. La fotografía de Luna acurrucada protegiendo a Sonny se convirtió en la imagen definitoria de la historia, compartida millones de veces en las plataformas de redes sociales en los días siguientes. Una fotógrafa de vida silvestre llamada Jessica Morgan había obtenido acceso especial al centro y su cámara había capturado el momento con una claridad sorprendente. El pelaje moteado de Luna creó un telón de fondo perfecto para el pelaje naranja de Sonny, y la forma en que la barbilla del lince descansaba sobre la cabeza del gatito hablaba de un vínculo que trascendía todos los límites que la naturaleza supuestamente había erigido entre depredador salvaje y doméstico, y presa. La imagen adornó las portadas de los periódicos desde Oklahoma hasta Oregon, desde Maine hasta Miami, tocando algo profundo en el corazón colectivo humano. El Elena se encontró respondiendo llamadas de expertos en vida silvestre de todo el país, muchos de los cuales se mostraban escépticos de que lo que ella describía pudiera estar sucediendo realmente. Los linces eran criaturas solitarias, ferozmente territoriales e instintivamente depredadoras hacia los animales más pequeños. La idea de que uno no solo rescataría a un gatito doméstico, sino que lo nutriría activamente, desafiaba todo lo que creían saber sobre el comportamiento felino. Pero Elena tenía la evidencia justo enfrente de ella. Dos pacientes cuya recuperación se estaba acelerando precisamente porque estaban juntos, cuyos signos vitales se sincronizaban cuando dormían uno al lado del otro, cuya angustia aumentaba notablemente cuando se separaban incluso brevemente para recibir tratamiento médico. El doctor Michael Reeves, un ecólogo del comportamiento de la Universidad de Oklahoma, solicitó permiso para observar a la pareja y realizar un estudio formal. Elena estuvo de acuerdo, reconociendo que este caso tenía implicaciones mucho más allá de la historia inmediata de rescate y recuperación. Lo que estaba sucediendo entre Luna y Sonny podría remodelar la comprensión científica de la unión entre especies y el instinto maternal. Michael pasó horas en la sala de observación, grabando vocalizaciones, documentando interacciones y tomando notas que eventualmente formarían la base de un innovador trabajo de investigación. Lo que presenció desafió las suposiciones que había mantenido durante toda su carrera. El comportamiento más notable ocurrió durante las horas de alimentación. Luna, a pesar de sus propias heridas y las exigencias de su embarazo, esperaba consistentemente a que Sonny comiera antes de aceptar su propia comida. Observaba a la gatita con esos intensos ojos dorados, emitiendo suaves sonidos de aliento, y solo cuando Sonny terminaba, Luna dirigía su atención a su propia comida. Era una forma de priorización maternal que Michael había visto en gatos salvajes cuidando de sus propias crías, pero nunca dirigida hacia un animal no relacionado de una especie diferente. Las implicaciones eran profundas, sugiriendo que el instinto maternal podría ser mucho más flexible y mucho más poderoso de lo que la ciencia había reconocido previamente. 2 semanas después del rescate, las heridas de Luna habían sanado lo suficiente como para moverse por el recinto con relativa facilidad, aunque Elena insistió en que continuara descansando para proteger a los gatitos en desarrollo. La abrasión de Sonny estaba sanando maravillosamente, una nueva piel rosada formándose debajo de las costras, su pelaje comenzando a crecer de nuevo en parches que eventualmente cubrirían toda evidencia de su terrible experiencia. La gatita había ganado peso y energía, persiguiendo juguetes con creciente entusiasmo, aunque siempre regresaba al lado de Luna cuando terminaba el tiempo de juego. La lince la saludaba con un suave golpe de cabeza, un comportamiento típicamente reservado para los miembros de la familia, y Sonny se acurrucaba contra el cálido vientre de Luna como si siempre hubiera pertenecido allí. Los procedimientos legales contra Tyler Dawson avanzaban con inusual rapidez, impulsados por la indignación pública y la solidez de las pruebas.
Rachel Torres testificó en su audiencia preliminar, presentando el video de Maria Santos y los informes veterinarios que documentaban las lesiones de Sonny. La fiscal, una mujer llamada Catherine Price, que tenía 2 gatos propios en casa, siguió el caso con particular vigor. El abogado defensor de Tyler argumentó que su cliente tenía problemas de salud mental que debían considerarse como factores atenuantes, pero Catherine no se inmutó. La enfermedad mental podría explicar el comportamiento, argumentó, pero no excusaba la crueldad deliberada hacia una criatura indefensa. El juez estuvo de acuerdo, negando la libertad bajo fianza y fijando una fecha de juicio para el mes siguiente. La atención prestada al caso tuvo consecuencias positivas inesperadas para la legislación sobre bienestar animal en Oklahoma. Los legisladores estatales, respondiendo a la indignación de los votantes, presentaron un proyecto de ley que fortalecería significativamente las sanciones por crueldad animal y proporcionaría fondos adicionales para los esfuerzos de rehabilitación de la vida silvestre. El proyecto de ley se denominó Ley Luna, en honor a la lince, cuyo coraje había capturado la atención de la nación, y avanzó por el comité con un inusual apoyo bipartidista. Elena fue invitada a testificar ante la legislatura, describiendo no solo el caso de Luna y Sonny, sino también la importancia más amplia de proteger tanto a los animales salvajes como a los domésticos de la crueldad humana. Al comenzar la tercera semana de recuperación, Elena se enfrentó a una pregunta que había estado rondando su mente desde el momento en que colocó a Sonny junto a Luna. ¿Qué pasaría cuando Luna diera a luz? La fecha de parto de la lince se acercaba, quizás solo a una semana o 2 de distancia, y la llegada de sus gatitos biológicos inevitablemente cambiaría la dinámica. ¿Continuaría Luna aceptando a Sonny, o sus instintos cambiarían por completo hacia su propia descendencia? ¿Habría competencia por los recursos, por la atención, por el cuidado maternal que hasta ahora se había compartido tan generosamente? Elena no tenía precedentes que la guiaran, ni estudios de casos ni trabajos de investigación que abordaran esta situación sin precedentes. Consultó con Michael Reeves y otros expertos, pero nadie pudo ofrecer certeza. El consenso fue que debían prepararse para la posibilidad de que Luna y Sonny tuvieran que ser separadas una vez que llegaran los gatitos lince. Era la opción segura, la opción profesional, la opción que minimizaba el riesgo y seguía los protocolos establecidos. Pero Elena se mostró reacia a tomar esa decisión. Todavía no. No cuando el vínculo entre estos 2 animales ya había desafiado tantas expectativas. Decidió esperar y observar, dejar que Luna y Sonny le mostraran lo que necesitaban, en lugar de imponer suposiciones humanas a una relación que había demostrado estar más allá de la comprensión humana. El centro se había convertido en una especie de lugar de peregrinación para los amantes de los animales de toda la región. Elena tuvo que limitar las horas de visita y establecer protocolos para los observadores, asegurando que la atención constante no estresara su paciencia ni interfiriera con su recuperación. Pero permitió que pequeños grupos vieran a Luna y Sonny a través de una ventana unidireccional, y las reacciones fueron siempre las mismas: asombro, lágrimas y una renovada fe en la posibilidad de compasión en un mundo que a menudo parecía haber olvidado su significado. Algo estaba sucediendo aquí que importaba, y Elena estaba decidida a llevarlo hasta cualquier conclusión que el destino tuviera reservada. La mañana en que Luna se puso de parto comenzó como cualquier otra en el centro de vida silvestre, con los suaves sonidos de los animales moviéndose y la tranquila eficiencia de los miembros del personal comenzando sus rondas. Elena había dormido en su oficina durante las últimas 3 noches, sin querer estar lejos de su paciente más famosa a medida que se acercaba la fecha de parto. Estaba revisando los gráficos cuando Sarah Chen irrumpió por la puerta, su comportamiento normalmente tranquilo, reemplazado por una emoción apenas contenida. Su expresión le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber antes de que se pronunciara una sola palabra. El parto de Luna había comenzado. El proceso de parto de los linces suele durar varias horas, y Elena había preparado un espacio tranquilo y aislado dentro de la sala de recuperación
donde Luna pudiera dar a luz en paz. Pero la cuestión de Sonny seguía sin resolverse. Cada instinto nacido de la formación profesional le decía a Elena que retirara a la gatita para eliminar cualquier posible complicación o amenaza para los recién nacidos. Pero cuando los miembros del personal intentaron separar a Sonny de Luna esa mañana, la reacción de la lince fue inmediata e inconfundible. Gruñó con una ferocidad que nunca había mostrado hacia los humanos, colocando su cuerpo entre ellos y la gatita naranja, sus ojos dorados brillando con furia protectora. Elena tomó la decisión que definiría este caso en la literatura veterinaria durante décadas. Déjenla, dijo en voz baja, observando a Luna regresar a su área de anidación, con Sonny presionada cerca de su costado. Si Luna quiere a Sonny con ella, entonces Sonny se queda. La decisión fue controvertida entre su personal, y Elena sabía que colegas de todo el país cuestionarían su juicio, pero había aprendido a confiar en los instintos de Luna, y esos instintos habían sido notablemente consistentes desde el principio. Esta lince sabía lo que estaba haciendo, incluso si los humanos a su alrededor no lo entendían completamente. El primer gatito llegó justo después de las 10 de la mañana, un pequeño bulto manchado que Luna inmediatamente comenzó a limpiar con largos trazos de su áspera lengua. Sonny observaba desde unos pocos centímetros de distancia, sus ojos verdes muy abiertos con lo que parecía ser fascinación. No se acercó, no interfirió, simplemente observó como si entendiera que algo sagrado estaba ocurriendo. Un segundo cachorro la siguió 30 minutos después, y luego un tercero, cada uno recibido con la misma cuidadosa atención de su madre. Cuando emergió el cuarto y último cachorro, Luna emitió un sonido que Elena nunca antes había escuchado, una vocalización baja y retumbante que parecía expresar alivio, agotamiento y una profunda satisfacción a la vez. Lo que sucedió después tomó por sorpresa a todos los que observaban a través de la ventana de observación. Después de que Luna hubo limpiado y colocado a sus 4 cachorros recién nacidos, dirigió su atención a Sonny. La gatita naranja había permanecido perfectamente quieta durante todo el proceso de parto, su cuerpo presionado contra la cama, haciéndose lo más discreta posible. Pero ahora Luna la estaba empujándola suavemente, pero con insistencia hacia la pila de recién nacidos. Sonny se resistió al principio, aparentemente confundida por la instrucción, pero Luna fue persistente. En cuestión de minutos, la pequeña gata atigrada naranja estaba acurrucada entre los cachorros de lince, indistinguible de ellos excepto por su color y la ligera diferencia en su tamaño. Elena observó entre lágrimas cómo Luna comenzaba a acicalar a Sonny con la misma cuidadosa atención que le había mostrado a sus crías biológicas. El mensaje no podría haber sido más claro. Para Luna, Sonny no era una extraña, ni un rescate, ni una pupila temporal para ser tolerada y luego liberada. Sonny era familia. La lince había tomado su decisión, y era una decisión que desafiaba todas las expectativas, todos los libros de texto, todas las suposiciones sobre los rígidos límites entre especies. Michael Reeves, que había estado observando junto a Elena, susurró que nunca había visto algo así en 30 años de estudio del comportamiento animal. Nadie más tampoco. La noticia del exitoso nacimiento de Luna se extendió rápidamente, y la historia que ya había cautivado a millones ahora agregó un nuevo capítulo. Las fotos de la familia mixta, 4 cachorros de lince manchados y una gata atigrada naranja, acurrucados juntos contra el vientre de su madre, generaron aún más atención que el rescate original. Los científicos debatieron lo que significaba. Los filósofos reflexionaron sobre sus implicaciones, y la gente común simplemente sonrió a sus pantallas, recordando que el amor podía tomar formas que nadie había imaginado posibles. Las donaciones continuaron llegando, lo suficiente ahora para financiar una importante expansión del Centro de Vida Silvestre con el que Elena solo había soñado durante años. El juicio de Tyler Dawson comenzó la semana después de que Luna diera a luz, y el momento pareció casi poético. Mientras su destino se decidía en un tribunal de Oklahoma, la gatita que había tratado de destruir prosperaba como la hermana adoptiva de 4 linces salvajes.
Catherine Price presentó un caso convincente, entrelazando la evidencia física, el testimonio de los testigos oculares y el impacto emocional del crimen. María Santos subió al estrado y describió lo que había presenciado en la Ruta 412, con la voz quebrada al relatar la desesperada persecución de Luna. El jurado vio el video 3 veces. Sus rostros se endurecían con cada visualización. La defensa intentó pintar a Tyler como un joven problemático al que nunca se le había dado una oportunidad justa en la vida, cuyas pequeñas crueldades eran síntomas de un sistema roto en lugar de evidencia de una genuina malicia. Pero la fiscal había hecho su tarea. Presentó evidencia de incidentes previos, crueldades menores que no habían sido reportadas o castigadas, construyendo un patrón que sugería que esto no era una aberración, sino un rasgo de carácter. Le pidió al jurado que considerara lo que habría sucedido si Luna no hubiera estado allí, si la Lince no hubiera elegido ese momento imposible para convertirse en una heroína. Sonny habría muerto, lenta y dolorosamente, por ninguna otra razón que la casual indiferencia de un hombre ante el sufrimiento. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con su veredicto. Culpable de todos los cargos, incluida la crueldad animal agravada, un cargo que conllevaba una pena máxima de 5 años en una prisión estatal. Tyler no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto, la misma vacuidad en sus ojos que Rachel Torres había observado cuando lo arrestó. La jueza, una mujer llamada Patricia Coleman, que había presidido miles de casos en su carrera, programó la sentencia para el mes siguiente. Dejó claro en sus comentarios que tenía la intención de imponer la pena máxima permitida por la ley. Algunos crímenes, dijo, revelaban un vacío en el alma humana que la sociedad tenía la obligación de abordar con todo el peso de su desaprobación. Las semanas posteriores al parto de Luna estuvieron llenas de los milagros ordinarios de la nueva vida. Los 4 cachorros de Lince, a quienes el personal había llamado Star, Shadow, Scout y Sage, crecieron con notable rapidez. Sus ojos se abrieron a los 10 días para revelar el mismo tono dorado que los de su madre. Sus pelajes manchados se oscurecieron y definieron. Sus pequeñas patas se fortalecieron y sus personalidades comenzaron a surgir en los pequeños dramas de la caja nido. Star era la más audaz, siempre la primera en explorar nuevos rincones del recinto. Shadow prefería observar desde la seguridad del lado de Luna. Su naturaleza cautelosa era evidente incluso a esta tierna edad. Scout y Sage se encontraban en un punto intermedio, aventureros pero no imprudentes, curiosos pero rápidos, para retirarse cuando no estaban seguros. Y luego estaba Sunny. La gatita naranja se había integrado a la familia con una facilidad que seguía asombrando a todos los que lo observaban. Mamaba junto a sus hermanos adoptivos, jugaba con ellos en la forma tumultuosa y brusca de todos los gatos jóvenes, y dormía en la misma pila de pelaje manchado como si siempre hubiera pertenecido allí. Luna no mostró ningún favoritismo, distribuyendo su atención y disciplina por igual entre sus 5 crías. Cuando Sunny se alejaba demasiado del área de anidación, Luna la recuperaba con el mismo suave agarre bucal que usaba para los cachorros de lince. Cuando surgían disputas por las posiciones de amamantamiento, Luna las resolvía con una autoridad imparcial que trataba a cada gatito como igualmente suyo. Michael Reeves documentó todo. Sus notas de investigación se convirtieron en lo que eventualmente se convertiría en un documento histórico sobre el vínculo materno cruzado. Nunca había tenido la intención de pasar meses en un modesto centro de vida silvestre en Oklahoma, pero la importancia de lo que estaba presenciando lo mantuvo arraigado en su lugar. Sus colegas de la universidad lo entendieron, incluso aquellos que inicialmente se habían mostrado escépticos ante sus informes. La evidencia de video que compartió fue irrefutable. Una lince salvaje había adoptado a una gatita doméstica y la estaba criando junto con sus crías biológicas sin ninguna distinción o preferencia aparente. Las implicaciones para comprender el instinto materno fueron profundas. Elena enfrentó un desafío creciente a medida que los gatitos se desarrollaban. Luna era un animal salvaje que eventualmente necesitaría ser liberada de nuevo en su hábitat natural,
y sus cachorros de lince necesitarían someterse al cuidadoso proceso de rehabilitación que los prepararía para la vida en la naturaleza. Pero Sunny nunca podría ser liberada. Una gata doméstica criada entre linces no tendría ni los instintos ni las capacidades físicas para sobrevivir en la naturaleza de Oklahoma. En algún momento, la familia tendría que separarse, y Elena temía ese día con una intensidad que la sorprendía. Había supervisado incontables rehabilitaciones y liberaciones en su carrera, pero este caso se había enredado en su corazón de formas que no había anticipado. La audiencia para la sentencia de Tyler Dawson tuvo lugar en una mañana gris de noviembre, de esas en que el cielo de Oklahoma parece presionar la tierra con un peso plomizo. Rachel Torres estaba presente, al igual que María Santos, cuyo video había iniciado la cadena de eventos que condujeron a este momento. Catherine Price presentó declaraciones de impacto en nombre de las víctimas, Elena y Sarah, describiendo el alcance de las lesiones de Sonny y el cuidado continuo requerido para su recuperación. También presentó algo inesperado, una carta de un psicólogo infantil que había estudiado el caso y argumentó que los crímenes contra animales eran a menudo precursores de crímenes contra humanos. Tyler Dawson sugirió, no era solo un abusador de animales, sino una amenaza potencial para su comunidad. La jueza Patricia Coleman escuchó todos los argumentos con la cuidadosa atención que le había ganado una reputación de equidad a lo largo de su carrera. Cuando finalmente habló, sus palabras llevaban el peso de décadas en el banquillo. Se dirigió a Tyler directamente, señalando su falta de remordimiento, su historial de crueldad creciente y la particular vileza de atar a una criatura viva a su vehículo para arrastrarla hasta la muerte por su propia diversión. Habló de Luna, la lince que había mostrado más compasión por un extraño indefenso de la que Tyler había mostrado por una criatura que había elegido torturar. Y luego dictó su sentencia: 5 años en la prisión estatal, el máximo permitido por la ley, sin posibilidad de libertad anticipada. La sala del tribunal estalló en aplausos, que la jueza Coleman silenció rápidamente con un golpe seco de su mazo. Pero el mensaje había sido enviado. Oklahoma no toleraría la crueldad hacia sus animales, salvajes o domésticos. Tyler fue sacado esposado y Rachel Torres sintió una satisfacción que iba más allá del logro profesional. Pensó en Luna de nuevo, en esa persecución imposible por la Ruta 412, y susurró un silencioso agradecimiento a la lince que había hecho posible esta justicia. De vuelta en el centro de vida silvestre, la vida continuó con su suave ritmo. Los cachorros ahora tenían edad suficiente para comenzar a explorar el recinto exterior más grande que se había preparado para ellos. Un espacio diseñado para simular el entorno natural que eventualmente habitarían. Luna supervisaba estas expediciones con atenta vigilancia, sus ojos dorados rastreando cada movimiento, su cuerpo posicionado para intervenir si aparecía alguna amenaza. Sonny participó en estas aventuras con entusiasmo, su pelaje naranja un brillante contraste con los marrones y tostados moteados de sus hermanos. Había aprendido a moverse como un lince, a agacharse, a acechar y a balanzarse con un estilo casi salvaje, aunque sus orígenes domésticos seguían siendo evidentes en ciertos comportamientos que nunca encajarían del todo en la naturaleza. Elena había comenzado consultas con santuarios de vida silvestre en todo el país, buscando una solución que honrara el vínculo entre Luna y Sonny, mientras que todavía permitía a la familia de linces vivir de la manera más natural posible. La respuesta vino de una fuente inesperada, una rica amante de los animales en Colorado que había creado una reserva privada para la vida silvestre rescatada. Ella había seguido la historia de Luna y Sonny desde el principio y propuso algo extraordinario. Financiaría la creación de un hábitat especial en el centro de Oklahoma, un recinto grande y naturalista, donde Luna y sus cachorros pudieran vivir permanentemente, lo suficientemente cerca de la naturaleza para satisfacer sus instintos, pero lo suficientemente contenido para permitir que Sonny permanezca con su familia. La oferta fue generosa más allá de lo que Elena se había atrevido a esperar. Significaba que Luna no podría ser liberada, lo que violaba el principio fundamental de la rehabilitación de la vida silvestre.
Pero la historia de Luna ya había violado tantos principios que uno más parecía casi irrelevante. Elena aceptó la oferta y la construcción comenzó antes del Día de Acción de Gracias. La construcción de Luna's Haven, como se conoció el nuevo hábitat, transformó el Centro de Rescate y Rehabilitación de Vida Silvestre de Oklahoma de maneras que se extendieron mucho más allá de las estructuras físicas que se elevaban desde la tierra de la pradera. La generosa donación de la filántropa de Colorado, Margaret Chen, había incluido no solo fondos para el recinto especializado, sino también una dotación para el cuidado continuo y un centro de educación para visitantes que permitiría al público aprender sobre la conservación de la vida silvestre mientras observaba a la extraordinaria familia de Luna. Arquitectos que se especializaban en hábitats de animales naturalistas volaron desde todo el país, ansiosos por contribuir a un proyecto que había capturado la imaginación de la nación. En diciembre, el marco estaba tomando forma. Un extenso recinto de 3 acres que incluiría afloramientos rocosos, vegetación densa, un arroyo que fluye y plataformas elevadas que permitirían a los linces inspeccionar su dominio desde arriba. Elena supervisó cada detalle de la construcción, decidida a que Luna y su familia tuvieran un hogar digno de su notable historia. Consultó con Michael Reeves sobre el enriquecimiento ambiental, con Sarah Chan sobre los puntos de acceso veterinario y con los arquitectos sobre las líneas de visión que permitirían la observación sin intrusión. El resultado sería un hábitat que equilibraría las necesidades de los animales salvajes con las circunstancias únicas de esta familia en particular. Luna tendría espacio para ejercitar sus instintos depredadores a través de actividades de enriquecimiento. Sus cachorros de lince aprenderían habilidades que, aunque nunca las necesitarían en la naturaleza, mantendrían sus mentes y cuerpos ágiles, y Sonny tendría un hogar donde sus diferencias fueran aceptadas, donde pertenecía no a pesar de sus orígenes domésticos, sino junto a ellos. La aprobación de la Ley de Luna en la legislatura del estado de Oklahoma coincidió con la finalización de las estructuras principales del hábitat a principios de enero. La gobernadora Sarah Mitchell firmó el proyecto de ley en una ceremonia en el Centro de Vida Silvestre, rodeada de legisladores, defensores del bienestar animal y miembros de los medios de comunicación que habían seguido la historia desde sus inicios. La ley aumentó significativamente las penas por crueldad animal, estableció un registro estatal de abusadores convictos y asignó fondos para los esfuerzos de rehabilitación de la vida silvestre en todo Oklahoma. Se le pidió a Elena que hablara en la ceremonia y se encontró luchando por encontrar palabras adecuadas para el momento. Se conformó con simplemente describir lo que había presenciado: la lince preñada persiguiendo a un automóvil para salvar a un extraño, el vínculo que se había formado en las semanas siguientes y la esperanza de que esta historia representara para la relación entre los humanos y el mundo natural. Mientras el invierno se asentaba sobre las llanuras de Oklahoma, los cachorros de Luna continuaron creciendo y desarrollándose a un ritmo notable. Star se había establecido como la líder indiscutible entre sus hermanos, su audacia ahora atemperada por una inteligencia en desarrollo que la convertía en una solucionadora de problemas natural. Shadow permanecía cauteloso, pero había revelado profundidades inesperadas, siendo a menudo el primero en notar los cambios en el entorno y alertar a sus hermanos sobre posibles peligros. Scout y Sage habían desarrollado una estrecha colaboración, cazando y explorando frecuentemente juntos de una manera que sugería que podrían mantener su vínculo hasta la edad adulta. Y Sonny había encontrado su propio papel único en la dinámica familiar, ni completamente gato montés ni totalmente doméstica, sino algo nuevo, un puente entre mundos que nunca antes se habían conectado. La inauguración formal de Luna's Haven estaba programada para un cálido sábado de marzo, coincidiendo con el 6º aniversario del rescate en la Ruta 412. Se enviaron invitaciones a todos los que habían desempeñado un papel en la historia, desde María Santos, cuya rapidez mental con su teléfono con cámara había capturado la evidencia que llevó a Tyler Dawson ante la justicia, hasta la agente Rachel Torres, cuya determinación había asegurado que se hiciera justicia.
Margaret Chen voló desde Colorado, ansiosa por ver el hábitat que su generosidad había hecho posible. Asistieron legisladores estatales, al igual que expertos en vida silvestre de universidades de todo el país. La presencia de los medios fue sustancial pero respetuosa, comprendiendo que esto no era simplemente un evento noticioso, sino una celebración de algo que importaba. Elena pronunció las palabras de apertura, de pie, ante una multitud de casi 300 personas reunidas en la plataforma de observación que daba al nuevo hábitat. Habló del coraje de Luna, de la resistencia de Sunny, de los 4 cachorros de gato montés que habían aceptado a su hermana naranja sin preguntas ni vacilaciones. Habló de lo que esta historia le había enseñado sobre los límites que asumimos que existían en la naturaleza y cómo esos límites podían disolverse cuando las circunstancias lo exigían. Habló de esperanza, de compasión, de la capacidad de amar que parecía trascender las especies, la familia y todas las categorías que los humanos usaban para dividir el mundo en partes manejables. Y luego invitó a los invitados a observar cómo Luna y su familia eran liberadas en su nuevo hogar. Las jaulas de transporte se colocaron en la entrada del hábitat y los miembros del personal abrieron cuidadosamente cada una en secuencia. Star emergió primero, como todos esperaban, sus ojos dorados escaneando el terreno desconocido con alerta curiosidad. Shadow siguió con más cautela, manteniéndose cerca de la entrada hasta que hubo evaluado la situación. Scout y Sage salieron juntos, ya comenzando a explorar los afloramientos rocosos que se convertirían en sus lugares favoritos. Sunny vaciló en el umbral de su jaula, su pelaje naranja brillante contra los marrones y verdes naturales del hábitat. Pero un suave sonido de gorjeo desde dentro de la jaula de Luna pareció tranquilizarla. Dio un paso adelante hacia su nuevo hogar con creciente confianza. Y luego Luna emergió. La gata montés que había capturado los corazones de millones se movió hacia la luz del sol con una gracia que desmentía las heridas que había sufrido 6 meses antes. Su pelaje moteado brillaba con salud, sus músculos se ondulaban bajo su pelaje y sus ojos dorados contenían una inteligencia que parecía abarcar no solo el hábitat, sino a las multitudes que observaban desde más allá de sus límites. Se detuvo por un momento, examinando su nuevo dominio. Y luego hizo algo que hizo que cada persona que observaba contuviera el aliento. Caminó directamente hacia donde estaba Sunny, tocó su nariz con la frente del gatito naranja, en un gesto de afecto inconfundible, y luego la condujo hacia el arroyo que serpenteaba por el centro del recinto. La multitud estalló en aplausos, las lágrimas fluyendo libremente por los rostros que habían seguido este viaje desde su desesperado comienzo hasta este momento triunfal. Esa noche, cuando los últimos visitantes se marcharon, Elena se quedó sola en la plataforma de observación, observando a Luna y su familia instalarse en su nuevo hogar. La gata montés había elegido un lugar protegido debajo de un saliente rocoso, y sus 5 gatitos estaban acurrucados contra ella en un montón de pelaje moteado y naranja. La vista llenó a Elena con una paz que no había sentido en meses, quizás años. Un año después del rescate en la Ruta 412, el Centro de Rescate y Rehabilitación de Vida Silvestre de Oklahoma celebró una celebración que atrajo a visitantes de todo el país. Luna's Haven se había convertido en una de las atracciones de vida silvestre más visitadas de la región, no debido a exhibiciones elaboradas o pantallas interactivas, sino debido a una historia simple y profunda que continuaba resonando en todos los que la escuchaban. La gente venía a ver a la gata montés que había perseguido un coche para salvar a un gatito, a observar la extraordinaria familia que se había formado después, y a recordarse a sí mismos que la compasión existía en formas que nunca antes habían imaginado posibles. El centro se había expandido significativamente, utilizando las donaciones que seguían llegando para rescatar y rehabilitar a cientos de animales que de otro modo se habrían perdido. Luna se había adaptado maravillosamente a su papel como madre y embajadora. Pasaba sus días explorando el hábitat con su familia, cazando las presas de enriquecimiento que los miembros del personal liberaban en el recinto y descansando en los lugares soleados que había reclamado como propios.
Sus gatitos de gato montés se habían convertido en magníficos adultos jóvenes, cada uno con su propia personalidad y preferencias distintivas. Star había reclamado el afloramiento rocoso más alto como su territorio personal, vigilando su dominio con la confianza de un líder natural. Shadow prefería la densa vegetación cerca del arroyo, donde su naturaleza cautelosa encontraba consuelo en la abundancia de escondites. Scout y Sage permanecieron inseparables. Su colaboración se había profundizado en un vínculo que los expertos en vida silvestre encontraron notable incluso entre hermanos. Y luego estaba Sunny, la gata atigrada naranja, que había sido arrastrada detrás de un coche en una polvorienta carretera de Oklahoma, se había convertido en una gata sana y segura de sí misma, cuya situación única seguía fascinando a científicos y amantes de los animales por igual. Se movía por el hábitat con una facilidad que sugería una pertenencia completa. Sus instintos domésticos se habían adaptado para adaptarse a los ritmos salvajes de su familia adoptiva. Aseaba a sus hermanos gatos monteses y recibía su aseo a cambio. Participaba en sus juegos de caza, aunque su técnica seguía siendo distintivamente felina en lugar de verdaderamente salvaje. Dormía en el mismo montón de pelaje que su familia todas las noches, su pelaje naranja un acento brillante entre los marrones y tostados moteados. Michael Reeves había publicado su artículo de investigación con aclamación internacional, documentando lo que denominó el caso más significativo de vínculo materno entre especies jamás registrado. El artículo generó un intenso debate en los círculos científicos, desafiando las suposiciones largamente sostenidas sobre la rigidez de los límites de las especies y la flexibilidad del instinto materno. Otros investigadores habían comenzado a investigar casos similares, encontrando ejemplos que antes habían descartado o pasado por alto. Luna y Sunny habían abierto una puerta a una nueva comprensión, revelando que el mundo natural era mucho más complejo y mucho más capaz de sorprender de lo que los marcos tradicionales habían permitido. María Santos se había convertido en una inesperada defensora de la conservación de la vida silvestre, hablando en escuelas y centros comunitarios sobre lo que había presenciado aquella tarde de octubre. Seguía viviendo en el mismo rancho, seguía trabajando la misma tierra que su familia había trabajado durante generaciones, pero su perspectiva había cambiado de maneras que le costaba articular. El video que había capturado seguía siendo el clip de vida silvestre más visto en la historia de Oklahoma, un testimonio del poder de un solo momento para cambiarlo todo. La agente Rachel Torres había sido ascendida a detective. Su trabajo en el caso Dawson había demostrado habilidades de investigación que sus superiores no habían reconocido previamente. Se había convertido en la experta no oficial del departamento en casos de crueldad animal, entendiendo mejor que la mayoría la conexión entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los humanos. Tyler Dawson permanecía en la prisión estatal. Sus apelaciones habían sido denegadas. Su nombre ahora asociado con una ley que protegía a las criaturas que había tratado de destruir. Rachel pensaba en él a veces. Se preguntaba si la prisión lo había cambiado, pero no gastaba mucha energía en tales especulaciones. Su enfoque estaba en la prevención, en identificar las señales de advertencia antes de que la crueldad casual pudiera escalar a algo peor. Elena Vázquez había encontrado en la historia de Luna una renovación de propósito que no se había dado cuenta de que necesitaba. 22 años de trabajo con la vida silvestre la habían desgastado de maneras que había dejado de notar. La acumulación de pequeños fracasos y recursos limitados, y animales que no podía salvar pesando en su espíritu como piedras. Pero Luna le había recordado por qué había elegido este camino en primer lugar. Le había demostrado que los milagros eran posibles incluso en medio de la crueldad y la indiferencia. Ahora abordaba su trabajo con una energía que su personal encontraba contagiosa. La creencia de que cada animal importaba, que cada rescate podía extenderse en ondas de maneras que nadie podía predecir. Cuando la celebración del aniversario llegaba a su fin y los últimos visitantes regresaban a casa, Elena caminó a la plataforma de observación una última vez. El sol se estaba poniendo sobre las llanuras de Oklahoma, pintando el cielo en tonos de naranja y oro que parecían hacer eco al pelaje distintivo de Sunny.
Luna descansaba debajo de su saliente rocoso favorito, rodeada de su familia, sus ojos dorados entrecerrados con satisfacción. La lince parecía sentir la presencia de Elena, levantando ligeramente la cabeza. Esos ojos notables encontrándose con los de Elena a través de la distancia que los separaba. En ese momento, Elena entendió algo que había estado luchando por articular durante meses. La historia de Luna no se trataba realmente de una lince salvando a un gatito, aunque ciertamente eso era parte de ella. No se trataba de justicia servida o leyes aprobadas o comprensión científica avanzada, aunque esos elementos también importaban. En el fondo, la historia de Luna se trataba de las formas inesperadas que el amor podía tomar, los límites que podía cruzar, las brechas imposibles que podía salvar cuando las circunstancias lo exigían. Una depredadora salvaje había visto a un gatito doméstico en peligro y había respondido no con la indiferencia que supuestamente dictaba la naturaleza, sino con una compasión que avergonzaba a muchos humanos. El mundo estaba lleno de crueldad. Elena lo sabía. Siempre habría personas como Tyler Dawson, recipientes vacíos cuyo dolor se expresaba a través del sufrimiento de los demás. Pero también siempre habría lunas, corazones salvajes capaces de una ternura extraordinaria, recordatorios de que la bondad existía en formas que nunca habíamos pensado buscar. Cuando la oscuridad se asentó sobre el refugio de Luna y las estrellas emergieron una a una sobre las llanuras de Oklahoma, Elena hizo una promesa silenciosa a la lince que había cambiado tantas vidas. Pasaría los años que le quedaran asegurándose de que esta historia continuara, de que el legado de Luna viviera en cada animal rescatado, cada crueldad prevenida, cada corazón abierto a la posibilidad de la compasión. Y en algún lugar de la creciente oscuridad, una lince se acurrucó alrededor de su familia, un gatito naranja acurrucado entre cuatro hermanos manchados, y durmió el sueño tranquilo de aquellos que habían encontrado exactamente dónde pertenecían.